tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Expo Guadalajara, recinto donde se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro edición 2015. Y nos llega un poco la nostalgia. Este es nuestro penúltimo programa producido por la Universidad Panamericana, un programa que ha intentado llevar nuestros expertos académicos de la universidad con temas por demás interesantes relacionados a la industria editorial, a los libros, al fomento de la lectura, todo lo que hay en esta Feria Internacional del Libro, bueno, pues a través de este programa con nuestros expertos. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia de la biblioteca y su tendencia. Hemos invitado a dos expertos académicos de la Universidad Panamericana, que me complace en dar la bienvenida al maestro Julián Ochoa García. Él es profesor investigador de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Julián, muchísimas gracias, por estar con nosotros. Y también doy la bienvenida al licenciado Gilberto Cuellar. Él es el coordinador de servicios a usuarios de la biblioteca y del CRAI en la Universidad Panamericana. Bienvenido, Gilberto. Gracias, y por supuesto, el invitado principal de este programa es usted, que nos puede seguir a través de esta señal de la televisión abierta, como también a través de la emisión por televisión de cable, con todos los sistemas que operan en el área metropolitana, como también puede seguirnos a través de la frecuencia modulada del FM en radio o AM también, además de la web en la página. Hemos creado hashtag también para escuchar sus comentarios, es C7, hashtag C7FIL, como también hashtag Universidad Panamericana FIL. Y me distraigo porque en verdad estoy asombrada de la cantidad de personas que están se han dado cita alrededor de este stand. Hoy en la FIL no cabe un alfiler, está rebosante de gente entusiasmada, visitando los stands, interactuando con los personajes que cada stand, con los libros, con las promociones, con las activaciones que tienen. Verdaderamente esto es una feria de libro y nos llena de entusiasmo también estar con usted a través de esta magnífica señal de C7. Y bueno, pues iniciamos con Gilberto para que nos hable cuál es la diferencia entre la biblioteca y un CRAI y qué debemos entender por eso. Bueno, lo que es la biblioteca tradicional está conformada principalmente de lo que son libros, con servicios como lo es el préstamo, la devolución, en muchas ocasiones el servicio de copiado, de referencia. Cuando hablamos ya de un CRAI, ¿sí? Ya es que de hecho las siglas quieren decir Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, ya hablamos de un todo, de un conjunto, en el que ya se ingresa la biblioteca tradicional como tal, y lo que es la parte tecnológica, centros de cómputo, bases de datos, también lo que son en estos días redes sociales, y más que nada la interacción entre lo tecnológico y lo tradicional. Eso es principalmente lo que es la diferencia entre un CRAI y una biblioteca tradicional. ¿Y por qué últimamente se habla mucho de la biblioteca 2.0 y del CRAI 2.0? Bueno, de hecho ese es un término que lleva varios años. Se habla más que nada en el ámbito de la cooperación entre usuarios, profesores, investigadores, personal mismo de la biblioteca, referencistas, en el que mediante la tecnología, en este caso mucho lo que son redes sociales, plataformas electrónicas, la información se genera, se comparte y todo en el ámbito de las sociedades de información, teniendo como base la tecnología. A fin de cuentas, cooperación de la información. ¿Qué ventajas y desventajas representa esto? Caramba, la ventaja es de que está abierto a casi toda la gente, de que cualquier persona, sea o no sea parte de una biblioteca, de una institución educativa, puede tener hasta cierto punto acceso a esta información. La desventaja es, no sé si llamarlo de la manera económica, porque a lo mejor no mucha gente en algunas comunidades, inclusive dentro de la ciudad, no pueden tener acceso a una tablet, a un teléfono, a una computadora.
pero es lo que se busca en el futuro, que la mayoría de la gente tenga acceso a la información, que a fin de cuentas es la tendencia. Son los temas a tratar de hoy, las tendencias de las bibliotecas, el acceso global a la información, porque a fin de cuentas la sociedad se maneja con información, sin información no vamos a ningún lado. Ayer nada menos, Gilberto, hablábamos de la importancia de los libros, porque los libros representan para la gente que lee, representan sabiduría, representan poder, representan cultura. Y la cultura, bueno, pues enriquece mucho una sociedad, no solamente a la persona. Y alrededor de bibliotecas y a lo largo de estos programas también hemos escuchado mucho un término que es TICs. Las tecnologías de información, que a fin de cuentas eso quiere decir la TIC, la tecnología de información. El uso de las TICs representa un avance en el acceso y en el compartir información. O sea, que no todo se quede en el papel. En una biblioteca, desde el momento en el que se hace la transición de las fichas bibliográficas a un catálogo electrónico, ya se está haciendo uso de una TIC o de las TICs, ¿sí? Ya no hablamos, mejor dicho, sin hablar de las bases de datos electrónicas, los libros electrónicos. Del momento en que un usuario hace una consulta en un catálogo electrónico, ya está haciendo uso de una TIC o de las TICs. Que hoy prácticamente todas las bibliotecas ya tienen, digamos, su catálogo. Los catálogos electrónicos o llamados OPACs, también se les llama así por sus siglas en inglés. Pues sí, casi todas las bibliotecas ya cuentan con un catálogo electrónico por parte de los catalogadores. También cuentan con un lenguaje de programación, por así llamarlo, que es el formato MARC, que igual las mismas tendencias van haciendo que lo que se hace en cierto tiempo vaya cambiando. Entonces estamos ahorita en unos momentos en el que el formato MARC puede ser sustituido por otro tipo de lenguaje de programación. ¿Nos explicas, Gilberto, qué es ese formato? El formato MARC es un sistema en el que se utilizan más que nada etiquetas. Lo que antes la ficha bibliográfica era que poner el autor, poner la clasificación, los encabezamientos de materia o los temas de un material, título, editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacen los catalogadores es utilizar una plantilla a manera de etiquetas. Cada etiqueta tiene una clave o un código. Eso es para hacer mucho más fácil la catalogación. Entonces, por ejemplo, si vamos a ingresar, se le llama entradas. Una entrada de un autor se utiliza la etiqueta 100, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, ya el catalogador ya sabe que al tener la plantilla ya predeterminada, sabe que la etiqueta 100 se tiene que poner un autor. Que eso, al reflejarse en un catálogo electrónico, el usuario, al momento de buscar un libro de Octavio Paz, va a hacer uso, sin el usuario saberlo, de esa etiqueta 100. Hacen la búsqueda por el autor Octavio Paz, como un ejemplo, y a eso se le llama una entrada. Es una entrada al catálogo o una entrada a la ficha bibliográfica para recuperar o encontrar la información. Debemos suponer que la incorporación de las nuevas tecnologías son para facilitar el acceso a los libros. Por supuesto, por supuesto. Y tanto el acceso como el compartir la información. Porque yo como usuario puedo agarrar información de un libro, encontrar el libro, consultarlo, si soy estudiante universitario o de cualquier otra secundaria, preparatoria, sí, etcétera, uso la información para hacer alguna tarea, algún proyecto, pero a su vez, a lo mejor la universidad tiene una plataforma electrónica, digital, TIC, volviendo a las TICs, en donde yo puedo subir esa información, puedo subir mis tareas, los profesores pueden revisar, consultar, inclusive existen softwares, programas en el que podemos, o los profesores pueden verificar la cantidad de esa información, de cuánta de esa información fue plagiada, fue tal cual un copiar-pegar, o realmente fue todo obra del estudiante. Ahí mismo lo revisan, ahí mismo lo califican, e inmediatamente le ponen la calificación al estudiante, todo de manera electrónica, haciendo uso de las TICs. Eso está sensacional, está sí, buenísimo. Sensacional verdaderamente. Y bueno, qué mejor que un experto en tecnologías de la información, nuestro querido maestro Julián Ochoa. ¿Qué nos puedes decir sobre la incorporación de las tecnologías en este asunto de las bibliotecas, de los libros, del acceso a la información? Así es. Bueno, es un hecho innegable que las tecnologías de información y comunicación actualmente tienen una importancia muy relevante en la vida de todos los ciudadanos, especialmente de la gente joven.
Por supuesto, entonces, que podemos hablar que en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas de investigación, de la vida cotidiana, está incluida las tecnologías de información. ¿Qué pasa entonces con las bibliotecas? Las bibliotecas no pueden quedar fuera de esta vorágine de tecnología, si le queremos decir de alguna manera, pero es algo muy bueno, porque las tecnologías lo que hacen, por lo menos en teoría, es acercar a las personas, es hacer más asequible el conocimiento, acceder de una manera más fácil y casi como si fuera un ente espiritual, con el don de la ubicuidad en cualquier lugar. En el mundo de la educación formal, creo que es más común que los alumnos puedan acceder a través de estas tecnologías a la biblioteca. Pero hablemos del mundo que no está en la universidad, que no está en las escuelas. ¿Cómo un usuario puede primero incorporarse al mundo tecnológico para de esta manera o con este vínculo poder acceder a los libros? Así es, Alina. Actualmente es muy accesible ya el tener paso directamente a las maravillas que nos puede ofrecer la Internet, porque la Internet es niña, aunque la Real Academia de la Lengua Española actualmente dice que puede ser la Internet o el Internet. Pero como te decía, cualquier persona, incluso en el pueblito, en el ranchito más recóndito, puede acceder a una cosa maravillosa que acerca a la gente, que son los cibercafés, por ejemplo. Los cibercafés es un lugar muy accesible a todo mundo, donde cualquier persona con 20 pesos puede acceder a la Internet, y no solamente para buscar información o para entrar a las redes sociales, sino para comunicarse con sus seres queridos. Por ejemplo, hay personas ya de la tercera edad que acuden a los cibercafés para hablar con sus hijos que están, por ejemplo, en Estados Unidos. En lugar de pagar las llamadas larga distancia, que ahora son mucho más accesibles de todas maneras, pero por 20 pesos puede tener una videoconferencia con su hijo, ver la casa, ver a los nietos y estar en comunicación directa con esa persona. Yo creo que esa parte de la tecnología está inmersa en la vida cotidiana de todas las personas, no solamente de la gente que está estudiando o en las grandes ciudades, sino en cualquier lugar recóndito, o digamos los teléfonos portátiles. Ahora con un teléfono celular cualquier persona puede acceder no solamente a comunicarse con las personas, sino también que puede acceder a la comunicación y a la información en cualquier momento y de una manera muy accesible económicamente y de una manera muy accesible también de acceder a la tecnología actual. Y tomando en cuenta tu experiencia y tus estudios, Julián, ¿qué tanto por ciento, si se puede hablar, o qué segmento del público consumidor accede a los libros, a la información de cierta calidad a través de las tecnologías? Así es. Bueno, el acceso a la información académica por medio de la Internet, concretamente a los libros electrónicos, cada vez es más accesible. Si una persona tiene acceso a una computadora para poder ingresar a sus redes sociales, a su correo electrónico o a cualquier sitio de información, de manera natural, en cualquier buscador, pensemos en el más común y el más usado por todo el mundo, que es Google, al poner cualquier título del libro, automáticamente se conecta a bases de datos especializadas. Concretamente, el propio Google de manera gratuita ofrece un servicio que se llama Google Libros o Google Books, donde tenemos una gran cantidad de libros, si no en texto completo, por lo menos con fragmentos muy interesantes. Y aún así también hay acceso a libros en texto completo, simplemente con googlear o poner en el buscador el título del libro que estoy buscando. Definitivamente sí aparecerán las cuestiones comerciales y aparecerán los libros a la venta, pero también aparecerán, en la mayoría de los casos, fragmentos importantes del libro, si no la obra completa. Muy interesante. Y yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto tiempo o cuándo fue la última vez que usted visitó una biblioteca? Dejamos la pregunta al aire, regresamos después de esta pausa. Y continuamos con un mayor grado de dificultad para la concentración, dada la energía, el movimiento, los colores, el entusiasmo de tanta y tanta gente que esta tarde se da cita en la Feria Internacional del Libro. Nunca antes había visto, en verdad, esta feria tan concurrida y con tanto movimiento, con tantas activaciones, personajes, libros. Verdaderamente está tomando una fuerza impresionante, pero al mismo tiempo muy entusiasmante esto de la Feria Internacional del Libro. Jóvenes, niños, adultos, gente de la tercera edad, maravilloso que luce el escenario esta tarde en la Feria Internacional del Libro. Hoy, en el programa de la Universidad Panamericana, transmitido a través de esta señal C7, hablamos del futuro de las bibliotecas. Y en este sentido, bueno, pues Julián, que
también es un devorador de libros, experto en nuevas tecnologías. ¿Cuál es la tendencia que tenemos, Julián, en esto de las bibliotecas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que la biblioteca tradicional, la biblioteca con material impreso y con el edificio como tal, no va a desaparecer definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene una función social muy importante, no solamente la parte de utilidad y de inmediatez que nos dan las tecnologías de información. La biblioteca física va más allá. Es un lugar de encuentro con las personas, es un lugar donde además está la parte de préstamos de libros, de un lugar donde tenemos un sitio cómodo para sentarte a leer con tranquilidad, un lugar para dialogar con nuestros amigos sobre lo que estamos leyendo, pues esa figura no puede desaparecer de un día para otro. De hecho, yo creo que no va a desaparecer en muchos años. ¿Por qué? Porque la biblioteca es un ente social vivo, donde se encuentra la gente, donde podemos tener un sitio para estudiar y donde podemos dialogar el conocimiento que nos ofrecen las tecnologías y los libros impresos que están en la biblioteca. Reiterar, nunca suple un libro, una biblioteca virtual a ese punto de encuentro donde la cara a cara, donde la presencia y la cercanía física es irreemplazable. Exactamente, la parte de la humanidad, de la relación entre los seres humanos, no puede ser suplida por la tecnología definitivamente. Como ya dijimos, ayuda muchísimo la tecnología, acerca el conocimiento a los usuarios que lo necesitan, pero también está la parte humana, la parte de comunicación, la parte de relaciones interpersonales. La misma biblioteca es un lugar, ya decía, de encuentro, donde las personas pueden dialogar, pueden estudiar y pueden generar nuevo conocimiento también. No puede ser sustituida y es un lugar muy interesante que no solamente sirve para eso, también puede ser un lugar para hacer otro tipo de actividades muy interesantes. Se habla de que las bibliotecas es un ambiente muy rígido, establecido incluso partiendo con los propios horarios, ¿no? Así es, desde el cine nos hacen ver esa figura. Por ejemplo, si pensamos en la película que tanto adoran los niños, la de Monsters, donde vemos en la película donde aparece una bibliotecaria que se vuelve un monstruo enorme porque la gente está hablando en voz alta y porque alguien osó tocar los libros, pues ya no es vigente. Definitivamente la biblioteca sí tiene que tener un lugar y un espacio para el estudio en tranquilidad y en silencio, pero también es una parte muy importante para dialogar, para descansar y para la parte cultural y de generación de artistas y de escritores nuevos también. Esa es la parte interesante que tiene la biblioteca física, el encuentro de persona a persona. Gilberto, ¿cuál es tu perspectiva en torno al futuro de la biblioteca? Caray, quien haya dicho que la biblioteca va a desaparecer, que me perdone, pero siento que se ha equivocado. Tal vez en algún momento llegue a desaparecer. Yo sinceramente coincido con Julián, no lo creo. Siento que más que desaparecer, se fortalece, se complementa con lo que son las bibliotecas digitales, las TICs, las tecnologías, porque el acceso es más fácil. Una persona me comentó una analogía, que si me permite lo voy a mencionar, un ex jefe mío, Francisco García Pimentel, hizo una analogía en la que menciona el teatro. Él dijo que en algún momento con la entrada del cine, el teatro iba a desaparecer. Y hoy lo podemos ver que el teatro está más vigente que nunca. De hecho, se puede decir que hasta el cine, claro, es un poquito más popular, pero el teatro como que te da o da ciertos niveles más, como se dice popularmente, más de caché. Cuando alguien dice, ay, voy a ir al teatro, órale. Entonces, siento yo que las bibliotecas, en lugar de desaparecer, se van a complementar con las partes tecnológicas, con las bibliotecas digitales, para hacer como un equipo, vamos. Yo no veo que la biblioteca tradicional de papel vaya a desaparecer. Yo que llevo ya 10 años, 11 años trabajando en bibliotecas, no le veo por dónde vaya a desaparecer. Por el contrario, seguimos recibiendo usuarios, se siguen prestando los libros, sigue siendo la base del conocimiento actualmente. Gilberto, 11 años ya te pueden dar las tablas para decirme qué tanto se ha modificado el comportamiento, el consumo en los usuarios universitarios, que es el ambiente donde te has movido, ¿no? Definitivamente la inclusión de cambio? Sí, cuando yo comienzo en el ambiente bibliotecario ya estaba muy de moda, era el boom de YouTube, estamos hablando del 2004. O sea, el YouTube era más o menos cuando empezaba lo fuerte. Recuerda aquellos videos chuscos de un niño que se cae a un río. Sí. Creo que se llamaba. Entonces, cuando yo entro a una biblioteca universitaria en ese tiempo,
el YouTube estaba empezando, Facebook estaba en pañales. Es decir, en estos 11 años la parte de tecnologías y más que nada de redes sociales ha explotado de una manera que yo no imaginé que fuera a suceder. Pero a su vez esas redes sociales han ayudado a que la información sea compartida entre millones y millones y millones de personas. A fin de cuentas es generar y compartir información. Actualmente vivimos en una sociedad de información. Los alumnos universitarios han pasado de irse a sus casas, agarrar un libro, hojearlo y de ahí hacer el resumen, a tomar fotos a las clases, tomarle foto a un apunte, ya no toman apuntes. Por ahí como hay antes. una caricatura justamente que Sí. circula en las redes, ¿no? Yo acá tomando apuntes. Tomando apuntes. Es decir, en estos 11 años yo he visto que no puedo decir que bueno, la palabra evolucionar a mi juicio es adaptación, es adaptarse. Muchos confunden evolucionar con mejorar, no, es adaptarse. Entonces, los alumnos universitarios han evolucionado a la par de las tecnologías, haciendo que la biblioteca casi a fuerza tenga que evolucionar de igual manera, porque una biblioteca no puede quedarse atrás. De hecho, las partes de bibliotecas son generadoras de TICs, son generadoras de tecnologías de la software, información. de tecnologías. Entonces, yo en lo particular no veo de qué manera una biblioteca tradicional pueda ser sustituida o desaparezca en un futuro ni próximo ni muy remoto. Esa es la experiencia que yo te puedo decir, les puedo decir a todos. Y digamos, ¿ha mermado la asistencia de los jóvenes a las bibliotecas? No. Al contrario, no, ¿o se ha mantenido? ¿Permanecen más tiempo? No. Sube por el aspecto de que la central de información de una universidad o de la sociedad, casi, son los llamados centros de información. Se puede llamar así al INEGI, ¿qué te puedo decir? Archivos. Entonces, la información se maneja principalmente en valga la redundancia, los centros de información. Las bibliotecas son centros de información. ¿Alguien quiere información sobre algo? Lo puede encontrar en internet, pero más confiable lo vas a encontrar desde una biblioteca, desde una base de datos. Ahí está en donde sí mucha gente cae en el error de buscar información que no sabe ni quién está generando. Eso es lo que se puede decir, alumnos y sociedad en general que buscan información deben de identificar esas fuentes confiables. En el ambiente académico, en el ambiente universitario, es imperativo tener fuentes confiables para sus investigaciones, para sus trabajos. ¿Qué hacen? Recurren a la biblioteca, lejos de alejarse, porque es casi hacerse el harakiri ellos solos, se acercan a la biblioteca, porque saben que ahí tienen fuentes confiables, tienen un universo de información que les va a ayudar para sus trabajos, no solamente académicos, también para los investigadores, profesores investigadores. ¿Pueden hacer una investigación de campo? Sí, pero yo creo que un 80% de sus fuentes las encuentran en recursos de la biblioteca. Me han dado una palabra maravillosa y clave, que es las fuentes confiables. Mi gran preocupación es que es tanto el acceso a la información a través de la web, del internet, que mucha gente, toma como verídica cualquier fuente informativa. ¿Qué tanto nuestra sociedad, nuestros jóvenes están aprendiendo a ir a aquellas fuentes que verdaderamente les generan esa confianza? Nos quedamos con esta pregunta en el tintero para que me la respondan después de esta pausa. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy la recomendación que quiero hacer es una nueva autora mexicana, su nombre es Valeria Luiselli. Ella es una autora de un poco menos de 30 años que ya ha escrito 3 libros. El primero de ellos fue Papeles Falsos, el segundo de ellos Los Ingrávidos y el tercero La Historia de Mis Dientes. El día de hoy me gustaría recomendarles particularmente Los Ingrávidos, editado por la editorial Sexto Piso. Es una novela muy ligera, muy pequeña, narrada en 2 tiempos y narrada en 2 voces. Primero de cuentas, Owen, un editor y escritor latinoamericano asentado en el Harlem, en Nueva York en los años 20, y por otro lado una editora mexicana que relata un poco su cotidianidad. Si pudiéramos centrarnos en una tesis
sobre los ingrávidos sería las vidas y las muertes que todas las personas tenemos a lo largo de una sola vida. Parece algo contradictorio, pero finalmente las personas vivimos y morimos a lo largo de nuestra existencia. Valeria Luiselli es para mí, además de una gran revelación, y que sin duda alguna considero que va a ser una voz muy importante en los últimos años para la literatura latinoamericana y en particular para la literatura mexicana. Es aguda, es ágil, es sumamente inteligente, sus libros se leen de una manera, digamos, como extremadamente apasionante. Además de ese, también he leído Papeles Falsos, que es una serie de ensayos sobre cotidianidad y sobre distintos temas, ¿no? Historia, sociología, un poco de política, cultura, y bueno, finalmente, ¿no?, lo que me gustaría decir es que es un gusto enorme que podamos seguir conociendo autores que nos dicen que las letras mexicanas siguen en boga, siguen en auge y que tenemos aún muchísimo por descubrir. Y bueno, ahorita que estamos ya en la antesala, ¿no?, del final de la FIL, les recomiendo que se den una vuelta y más allá, ¿no?, de todas esas, digamos, géneros editoriales boom, vayan a editoriales que nos pueden también ofrecer voces que sin duda alguna nos pueden dejar mucho más. Autores como Valeria Luiselli, además de escribir libros, también ella tiene una columna mensual en el periódico El País, también escribe en Letras Libres, en New York Times y en algunos blogs también norteamericanos como Dazed and Confused. Espero que esta recomendación bueno, les pueda servir y que en sus propósitos de lectura para el siguiente año puedan leerla también a ella. Muchas gracias. Maravilloso que permanece con nosotros aquí en vivo y en directo, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Hoy hablamos del futuro y la tendencia de las bibliotecas y agradecemos la participación de la maestra Ligia García Béjar, que verdaderamente a mí me enganchó con esta recomendación del libro o de la autora concretamente, que nos acaba de exponer, muy interesante. Y bueno, se había quedado una pregunta en pausa con relación a qué recomendaciones, cómo hacerle saber a la gente que tiene que acercarse a fuentes confiables de información, cómo ayudarles a saber discriminar entre este océano, no es mar, un océano informativo. ¿Cuáles son las fuentes fidedignas a las que deben acudir, Julián? Como tú bien dices, Alina, el problema actual no es tanto la falta de información, sino el exceso de información que nos ofrece la Internet en todas sus herramientas, sean confiables o no tan confiables. ¿Cómo entonces puede una persona saber a qué sitios sí acudir para encontrar fuentes confiables y académicamente válidas y cuáles no? Hay una serie de herramientas y una serie de pasos que los expertos han desarrollado, además del sentido común. Una de ellas es buscar información en sitios oficiales, en los sitios de donde viene la información como fuente primaria, donde se genera esa información. Pero no solamente eso, hay un montón de datos que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, quién es el autor, si está bien escrita la información, que no tenga faltas de ortografía, que no tenga faltas de bibliografía, de dónde salió la información que están proporcionando, quién actualiza ese sitio que estamos buscando y estamos utilizando en la Internet. También las fuentes de actualización por parte de las instituciones que se encargan de regir esa información. Hay una serie de pasos que son regidas desde el punto de vista académico por la alfabetización informativa, o dicen en España la alfabetización informacional. ¿Qué es esto de la alfabetización informacional? Es formar a las personas en competencias, en habilidades y en actitudes para que ellos sean autosuficientes en el uso de la información y sepan discernir qué es lo que necesitan, para qué lo necesitan, cómo lo van a transformar en nueva información y cómo lo van a plasmar para generar nuevo conocimiento. Una persona alfabetizada informacionalmente tiene esas competencias y esas habilidades para discernir cuál es la información más valiosa y adecuada, no solamente valiosa, sino que sea adecuada para lo que está procesando esa persona, sea una investigación, sea una receta de cocina, o sea el mapa para llegar a alguna cita a tiempo.
por ejemplo. Y mire, que tómelo a bien, porque le está hablando un experto. Julián es profesor justamente de estas materias y es la orientación que da a todos los alumnos en nuestra universidad. ¿Qué ha sido lo más difícil para capacitar, para orientar a nuestros muchachos en ese sentido, Julián? ¿Qué es lo que no entienden o se les dificulta, digamos? Definitivamente lo que no entienden los alumnos es justo como todo lo tienen a la mano por medio de las tecnologías de información. Por ejemplo, ellos no entienden por qué no pueden usar Rincón del Vago, que es un sitio donde están trabajos reciclados de montones de universidades y de muchas personas que han hecho trabajos, efectivamente algunos muy buenos, pero como están allá a la mano en un sitio que no está regido ni controlado por nadie, pues suele entrar la información reciclada, cambiando algunas cosas y la vuelven a subir al mismo sitio. Otra cosa, por ejemplo, pasa con Wikipedia, que es la enciclopedia mundial más grande del mundo, que es muy buena. Es una fuente hasta cierto punto confiable, pero lo interesante es que los alumnos sepan acudir a las fuentes de donde se alimentaron esos artículos de Wikipedia. Eso es lo más valioso. No que no se use Wikipedia, es un error prohibir a los alumnos que usen Wikipedia. Más bien lo interesante aquí está por parte de los profesores, de los padres de familia, de los propios alumnos, a informarse para acudir a las fuentes que están citadas al final de cada artículo de Wikipedia. Eso les forma y les ayuda mucho a ahorrar tiempo. En lugar de estar buscando en páginas y páginas, acudimos a Wikipedia, por ejemplo, y ahí están todas las fuentes que dieron origen a ese artículo. Y hay un montón de páginas especializadas, además, académicamente hablando. Hay bases de datos y sistemas de información, muchos de ellos gratuitos. Tenemos, por ejemplo, aquí en México, Redalic. Redalic está generado por la Universidad Autónoma del Estado de México y lo que busca es un trabajo colaborativo entre todas las universidades y los investigadores para que proporcionen de manera gratuita sus investigaciones, sus artículos, sus ensayos y sus papers en un solo sitio, hablando de todos los temas a la vez. Existe Dialnet en España y a nivel Latinoamérica y bases de datos de paga, que nos pueden platicar un poquito más adelante sobre las bibliotecas de paga que tenemos disponibles ahí. Bien, antes yo quisiera preguntarle a Gilberto, justamente en esta búsqueda de fuentes confiables de información, ¿qué viene siendo la web en el mundo bibliotecario? Bueno, el mundo bibliotecario, la web es una parte de colaboración, de compartir información, sobre todo la parte confiable, ¿sí? Tomando como plataforma el Internet. Lo que se propone o se busca con lo que es la web es más que nada la cooperación, el compartir información, ¿sale? Entre bibliotecas, entre centros universitarios, investigadores. Ahorita todo se está yendo bueno, no todo, pero sí gran parte a lo que es la parte de investigación para generar nuevos materiales, para seguir con investigaciones, es decir, los descubrimientos que permiten la evolución o la mejora de la sociedad, todo es mediante la investigación. Entonces, esa parte cooperativa de la web es lo que permite generar nueva información para el desarrollo de las sociedades. A fin de cuentas, todo el mundo estamos involucrados en la información. Todo el mundo, desde la persona que en su Facebook comparte que se va a casar. Oye, ¿dónde te vas a casar? No, me voy a casar en tal lugar. Ya esa información que estás compartiendo, mira, esa información es muy buena, a lo mejor ya para la próxima voy a ir ahí. Desde esa información a cierto punto trivial, hasta compartir un paper, un artículo científico que le pueda servir a otro investigador para desarrollar su propio artículo científico, y es un ciclo que no termina. Hoy por hoy se ha dicho pues que el conocimiento es del dominio de todos, que la información no tiene propietario único, que es del dominio del público en general. Y esto me llama la atención porque incluso yo nunca habíamos imaginado pues la posibilidad de incursionar en las más grandes bibliotecas del mundo a través de la web. Se pueden visitar y podemos tener acceso a ellos, Julián. Definitivamente, y de hecho actualmente hay un movimiento muy interesante que se llama Open Access o acceso abierto. ¿Qué es lo que busca esto? No busca destronar a las grandes editoriales ni a la venta de revistas y libros en papel. Pues no, porque también es un negocio, ¿verdad? Pero definitivamente el movimiento Open Access lo que busca es la democratización del conocimiento, que las personas que están interesadas en un tipo de investigación tengan acceso a los últimos estudios y los últimos descubrimientos de sus colegas a nivel nacional y a nivel internacional. Definitivamente el acceso al Internet, las redes sociales y la web 2.0 es una muy buena herramienta para acercar expertos en la misma área, para no duplicar esfuerzos y acceder a lo que ya está disponible de alguna manera. Definitivamente el Open Access lo que busca es
acercar de una manera más asequible la información y las últimas investigaciones a los expertos, sí, pero también a la gente de a pie, a la gente que necesita cualquier tipo de información. Qué mejor que acuda a las fuentes valiosas, resultado de investigaciones académicas serias. Y no sé, estoy imaginando que este acceso, apertura al mundo informático, al mundo de la información, se traduce en lo que estamos viendo esta tarde, ¿sí? En una feria internacional de libro de las más connotadas y pujantes a nivel internacional, con un número de asistentes impresionante. Entonces quiere decir que la gente cada vez está más sensible y más dispuesta al mundo de las letras y de la industria editorial. Volvemos en este programa hablando de las bibliotecas y su tendencia. Y reanudamos a través de la señal de C7 este programa hablando del mundo de la biblioteca y sus tendencias. El maestro Julián Ochoa, profesor investigador de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana, nos habla sobre este acceso, Open Access, a bibliotecas del mundo. ¿Todas son gratuitas? ¿Hay que pagar? ¿Cómo es este acceso? Hay que decir a la gente qué posibilidades tiene. Claro. Bueno, el hecho de que sea Open Access no quiere decir que necesariamente sea algo gratuito. Hay que aclarar ese punto. El Open Access es un movimiento que, como decía, busca el acceso a la información a las personas que la necesitan de una manera más sencilla. Pero algunas de esas sistemas de información y bases de datos y bibliotecas virtuales sí son de paga. Como las que mencioné hace un ratito son de acceso abierto y gratuito. Pero definitivamente hay empresas que se dedican profesionalmente a ofrecer servicios de este tipo, donde hay que dar una contraprestación económica a cambio. No solamente por el negocio de ellos, sino también por justicia para los autores de esas investigaciones. Entonces, definitivamente el Open Access tiene dos vertientes, la de paga y la gratuita. En ese sentido, yo creo que no nos alcanza, Gilberto, la imaginación para calcular la cantidad de textos a los que podemos acceder a través de estos sistemas web. Millones y millones de textos. Y no tanto, al hablar de textos, muchos se imaginan libros electrónicos, libros que pueden ver desde un iPad, desde un Kindle, desde un teléfono. No todo se limita a los libros. Es decir, hay artículos científicos que se les da el grado de científicos o arbitrados. ¿Esto qué quiere decir? Que pasan por un filtro que determina la calidad de la información. Para que un artículo científico sea publicado en un journal o revista científica, ya pasó por ciertos filtros, en el que revisan desde la redacción hasta las fuentes que se consultaron, la finalidad o impacto que va a tener ese artículo para que sea publicado. La gran mayoría, no todos, de esos tipos de artículos están en bases de datos o en publicaciones que son de paga. La gran mayoría, no digo que todos. Redalyc es muy buena fuente de ese tipo de artículos y es abierto y gratuito. Las bases de datos no solamente se limitan a lo que dijimos, libros electrónicos y artículos. Hay bases de datos de cosas que yo antes de entrar al mundo de las bibliotecas no me imaginaba. Puedo desde una base de datos de paga encontrar una fracción arancelaria de un producto si quiero exportar o importar algo, hasta una biografía muy a detalle de una persona. La receta de cocina. Una receta de cocina, tal vez sí, no lo de dudo. la parte más recóndita del mundo. Sí, a lo mejor esa receta alguien no la quiero compartir con nadie si no es que me pagan, órale, pues va, ¿no? Pero sí, la base de datos, inclusive aquí mismo en la FIL, que dicho de paso, abriendo un pequeño paréntesis, para mí no hay mejor muestra de que las bibliotecas no se van a extinguir pronto, más que ver alrededor de aquí. Libros, información, libros. Y está lleno. Y gente que acude, que compra. A la cercanía con los libros. A ver, entonces, para mí es una prueba de que los libros en físico y por lo tanto bibliotecas va para largo. Retomando un poquito el tema, aquí mismo hay proveedores, no por hacerles anuncio, pero hay proveedores de base de datos que te ofrecen desde jurisprudencias, hablando un poquito de derecho, hasta perfiles económicos, sociales, políticos, ambientales de un país.
Por ahí un profesor de la maestría nos hablaba que el acceso a la información hoy día cobra una importantísima preponderancia en el mundo incluso de los negocios, y hablaba que una empresa que maneja la información a veces es más, digamos, importante que los mismos recursos de tecnología y los recursos humanos. Entendámoslo como el Big Data, ¿no? ¿Qué nos puedes referir, Julián, en torno a esto? Esa parte del acceso a la información de las empresas no solamente está como uso de la información para generar recursos económicos necesariamente. Definitivamente la labor de los bibliotecarios no se fundamenta o no se limita solamente a las universidades, a las escuelas, a los colegios. Hay muchas empresas que actualmente están contratando a estos expertos del manejo de información para generar su propia información, gestionarla y distribuirla de manera adecuada, que llegue a las personas indicadas y proteger esos datos para que no lleguen a las personas no adecuadas. El manejo de esa información en parte se llama gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es lo que vale más actualmente en las empresas. Por ejemplo, nosotros pensemos en la compra de una franquicia. Cuando una empresa va a venderla, su marca por medio de una franquicia, lo que venden no tanto es los colores, los edificios, todo esto, sino el know-how, el cómo se hacen las cosas. El manejo de esa información es lo que vale actualmente en las franquicias. Definitivamente esos datos de los que mencionas actualmente es lo que genera más valor económico en la empresa, el manejo de la información y la generación de nueva información para fines económicos, sociales, culturales y educativos. El futuro nos alcanzó, Julián. Y tú, como buen tecnólogo, ¿puedes proyectarnos hacia dónde va esto de la información a través de la tecnología? Yo creo que la información va a seguir a la persona cada vez de manera más cercana y más inmediata. No solamente los datos personales, el teléfono, los contactos del Facebook, las personas que tenemos en el chat, en el WhatsApp, sino toda la vida que gira alrededor de una persona la va a acompañar de manera constante y de manera inmediata por medio de los dispositivos. Hace unos días estaba viendo uno de estos memes que están circulando ahí por las redes. Hace poco salía donde decía, antes teníamos una computadora, una grabadora, un Walkman, una calculadora, una regla electrónica, y ahora todo lo tenemos en un teléfono. El meme decía, en los próximos 10 años todo va a estar en unos lentes, en unos glasses, con un microchip integrado donde la persona con solo movimiento de los ojos, por ejemplo, puede acceder a su cuenta bancaria, puede acceder a sus calificaciones, puede acceder a su libro, puede acceder a sus contactos. Yo creo que la parte de la tecnología va teniendo grandes avances para hacer la vida más fácil de las personas que requieren de esa información. Yo creo que para allá va el asunto de ser una información cada vez más amigable, que el acceso sea adecuado y que no dependamos de ciertos aparatos para acceder a esa información y de si pagamos los datos del teléfono o no para poder acceder a ese tipo de información. Pero culturalmente estamos avanzando también a la par del desarrollo tecnológico, o nos estamos quedando rezagados como sociedad, particularmente hablando de México y más puntualmente con los jóvenes. Yo creo que sí existe un pequeño retroceso en cuanto, por ejemplo, pensemos en las relaciones sociales, no solamente en la parte cultural, que ahorita les mencionaré, pero mucha gente, sobre todo mayor, dice, es que ahora la gente se comunica con el teléfono, con la persona que tiene al lado, en su silla, y en parte tienen razón. Pero yo creo que la parte cultural, la parte de acceso a la literatura, por ejemplo, a los últimos descubrimientos, al conocimiento y a la autoeducación, sí definitivamente está generando nuevas maneras de que los usuarios y que los estudiantes y que la gente acceda de manera inmediata a esta parte que requiere de información. Yo creo que no todo es negativo. Yo creo que el acceso a la información en los próximos años será cada vez más eficiente, con información más filtrada y más adecuada, más académica para los que requieren información académica. Pero sí, la parte de la tecnología puede ser muy positiva si la sabemos manejar y sabemos acceder a ella como una herramienta que es, no como un fin. ¿Usted está de acuerdo con lo que nos propone Julián Ochoa? Hashtag UPGDL o hashtag hashtag UPGDL, hashtag C7FIL. ¿Qué opina al respecto? Bueno, tenemos también el comentario de Gilberto. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué nos espera? ¿Qué visualizas? Visualizo unos lentes con los que yo pueda hacer casi todas mis tareas. No suena descabellado, Julián, no suena descabellado. Nunca imaginamos poder ver un libro completo desde un teléfono. Entonces, el futuro está
Antes que nada, tomando la parte cultural, en que en nuestro contexto, en México, se tenga más acceso a ese tipo de herramientas y de servicios. Sí, está una ley reciente de telecomunicaciones en el que en teoría, o así debe de ser, el acceso a servicios de internet y de telecomunicaciones sea más fácil y más barato para la gente. Entonces, teniendo esa tendencia, siento yo que en no muchos años un gran porcentaje de la población mexicana va a poder tener acceso a este tipo de servicios. De las herramientas no sé qué tanto, hablo de herramientas con respecto a teléfonos, tablets, iPads, computadoras, pero sí poco a poco la sociedad mexicana va a tener acceso a estas herramientas, a estos servicios, y va a ser más fácil el acceso a la información para ellos. Jamás, insisto con lo mismo, jamás las bibliotecas van a perder su papel como lo que son, porque se necesita la formación de usuarios, la formación, el crear usuarios informados. Es decir, si una persona no sabe utilizar una base de datos, no sabe utilizar internet, no sabe utilizar Google, que en teoría todos sabemos utilizarlo, pero no, nadie o muy pocos saben que Google tiene una búsqueda avanzada para filtrar resultados confiables. Si yo quiero, por ejemplo, una información de gobierno y lo agarro de un sitio.com, a lo mejor uno piensa que está utilizando información confiable, pero no. Yo le recomiendo que utilizando el filtro de Google, la búsqueda avanzada, utilicen los .gov. Es información oficial y confiable. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de formación del usuario se da en las bibliotecas. Entonces, el que una persona, un estudiante, pueda utilizar esas tecnologías, a lo mejor pueden encontrar tutoriales en el mismo internet, pero para encontrarlo tienen que saberlo utilizar. Además, esta información, debo decirles, también se incorpora en los planes de estudio para la formación de jóvenes universitarios, como son las materias que imparte justamente Julián Ochoa. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Hacia dónde lleva? ¿Cuál es el objetivo prioritario? Básicamente esta formación en competencias informacionales, en autogestión de manejo de información, justamente lo que busca es que las personas universitarias, los estudiantes actuales, puedan no solamente acceder a información valiosa, sino generar esta información valiosa y no depender de la burocracia, de las editoriales necesariamente para poder publicarlas y socializarlas. Si una persona que está bien formada en las competencias informacionales sabe cómo gestionar su propia información, puede hacerla llegar de manera directa, persona a persona, por medio de sus propias fuentes de información, sus blogs personales, su sitio web gratuito que tenemos disponible por las herramientas que tiene, por ejemplo, Google. Esa es una parte muy interesante, el hacer llegar a otros esa información que nosotros podemos generar, y no necesariamente como investigadores, sino también como un empresario, como padres de familia, como miembros de una sociedad que tiene algo que decir a otro grupo de personas. Esa parte tecnológica de acceso a la información para generar conocimiento es muy interesante también. No me cabe duda que ha sido muy nutritivo este programa. No me resta más que agradecer el favor de su compañía e invitarle para que mañana nos sintonice igualmente por esta señal de C7. Y en honor a la justicia también agradecemos la aportación y colaboración esta tarde de la maestra Ligia García Béjar, quien nos compartió una recomendación esta tarde. Muchísimas gracias. Ella es investigadora de la Escuela de Pedagogía y Comunicación de la Universidad Panamericana, y también agradecemos a dos grandes productores, por parte de C7 Gabriel Barreto Noriega, y por parte de la Universidad Panamericana Miriam Ibarrola. Soy su servidora Alina García Barba y le esperamos mañana aquí a través de la señal C7. Buenas tardes.